Era temprano por la mañana. El cielo aún no se había vuelto completamente azul. Árboles otoñales desnudos bordeaban Summit Ridge, meciéndose suavemente con el viento frío. Dentro de la camioneta, la radio NPR sonaba suavemente, apacible hasta el punto de resultar soñolienta. Lena Whitaker, de 38 años, sostenía una taza de café de acero en una mano mientras conducía, ajustándose el cinturón del abrigo con la otra. Estaba acostumbrada a empezar antes que sus compañeros de trabajo, en parte disciplina, en parte instinto. Su todoterreno negro atravesó una intersección vacía. De repente, se encendieron luces rojas y azules en los retrovisores. Lena se detuvo con calma, con las manos firmes, pero entrecerró los ojos. No se había saltado un semáforo en rojo. No iba a exceso de velocidad. Sin teléfono, sin infracción y sin nadie más en la carretera. Solo ella y el policía. La ventanilla bajó. Entró un aire frío. El agente blanco, de unos 40 años, se inclinó hacia el marco con gafas de sol y una mirada inquisitiva. «Buenos días. Licencia y registro, por favor». Se los entregó lentamente. Él apenas los miró antes de preguntar: «¿Qué te trae por este barrio tan temprano?». Lena ladeó la cabeza ligeramente, fingiendo no entender. «Conduciendo al trabajo». «¿Por qué?». La respuesta no le gustó. «Últimamente hemos tenido un tráfico inusual por aquí. La gente no suele pasar por Summit Ridge, a menos que esté tramando algo. Tú vives aquí». Ella no vivía aquí, pero vivía cerca y trabajaba para una agencia que él ni siquiera podía imaginar. En la palma de su mano, su anillo de plata giró una vez, una silenciosa costumbre para mantener la calma. La habían parado 3 veces este año, cada vez con una excusa diferente, pero la causa era siempre la misma. Conocía esto de juego, responde demasiado rápido, oculta algo. Se frustra, es agresiva, guarda silencio. No coopera. Voy camino al edificio federal en la calle 48. Oeste, dijo lentamente. Una ceja levantada, un escaneo corporal completo desde sus ojos. ¿Por qué alguien querría que ella trabajara allí? Lena sostuvo su mirada. Sin miedo, sin reacción. Solo una quietud de acero. Me preguntó si le importaba echar un vistazo al interior del vehículo. Esa pregunta, aparentemente inofensiva, fue el comienzo de un error que no pudo corregir. Lena Whitaker no se movió de inmediato. Dejó la pregunta flotando en el aire frío de la mañana. No era realmente una petición. Era una prueba de paciencia, de miedo, de lo que podría hacer sin que alguien lo notara. Se giró hacia él con una quietud practicada. Preguntó. No desafiante, sino deliberada. Conocía el guión mejor que él. El agente tensó la mandíbula. No esperaba que ella hablara el lenguaje del derecho con tanta fluidez. Miró por encima del hombro hacia el asiento trasero. Luego volvió a mirarla a la cara, como si intentara encontrar una razón que aún no se había dado. Solo rutina, dijo. ¿Sabes? Con tantos robos de coches últimamente, nos han pedido que estemos atentos a cualquier cosa fuera de lugar. Robos de coches. Lena casi sonrió. Siempre era algo vago, siempre algo que sonaba lo suficientemente oficial como para sostenerse en el tribunal, pero lo suficientemente suave como para desaparecer si se le presionaba. No respondió. No lo necesitaba. Dentro de su vehículo, discretamente instalada cerca del tablero. Una cámara de tablero federal había estado grabando desde que se encendieron las sirenas. No había tocado nada. Protocolo estándar para investigadores internos como ella. Sin movimientos bruscos, sin negociaciones, solo capturar la verdad. Tal como estaban las cosas, cuando creía que nadie la vigilaba, Lena trabajaba en la Oficina de Responsabilidad Interna del FBI. Su trabajo consistía en investigar faltas de conducta, a menudo dentro de las fuerzas del orden. Revisaba grabaciones de cámaras, fallos en las cámaras corporales
y violaciones de políticas ocultas entre el papeleo. Había pasado años construyendo casos contra oficiales que se parecían al que ahora estaba de pie frente a su ventana. Algunos habían sido encantadores, la mayoría habían sido descuidados. Todos creían que nadie los observaba. Pero Lena no solo observaba, estaba grabando. Y no estaba allí por casualidad. Hoy se dirigía a una reunión a puerta cerrada en el edificio federal. Irónicamente, sobre aumentar la responsabilidad en los distritos suburbanos. Miró a la gente, que seguía allí de pie como si su silencio fuera un insulto personal. Si desea emitir una citación, dijo finalmente, con gusto la impugnaré formalmente. Su voz era serena, casi suave, pero con una firmeza imperturbable. El agente retrocedió, molesto, pero inseguro. No sabía cómo proceder. Podía intensificar la llamada de refuerzo, alegar que ella no cooperaba, o podía dejarlo pasar y fingir que nunca había sucedido. Su mano flotaba cerca de la radio. Ella lo vio, lo registró mentalmente y no dijo nada. Entonces se agachó, despacio, sin intimidar, y presionó con el pulgar un pequeño botón plano bajo la columna de dirección. Un ping silencioso se envió directamente a Bureau Systems. Nada llamativo, solo una marca de tiempo, una ubicación, una señal de que la situación había traspasado los límites. Y en la sede, alguien acababa de recibirlo. Lena permaneció inmóvil unos segundos más, dándose un respiro. El café en el posavasos se había entibiado, sin tocar desde que las luces destellaron tras ella. Su pulgar se quedó cerca del botón de pánico, no por miedo, sino por cálculo. No era la primera vez que tenía que sopesar el momento. Cuándo hablar, cuándo esperar, cuándo recordarle a alguien con cuidado que no era solo otra silueta al volante. Miró por el retrovisor. El coche patrulla que la seguía no se movió. No había segundo agente ni refuerzos, lo que significaba que aún estaba decidiendo qué clase de mañana sería aquella. El entrenamiento de Lena no la había preparado para encuentros callejeros como este. No directamente, pero su instinto era agudísimo. Había entrevistado a más de 50 agentes suspendidos por mala conducta. Había memorizado los micropatrones, la mandíbula apretada, el ritmo, el lenguaje codificado que siempre precedía a las malas decisiones. No le tenía miedo a Dinley. En realidad, no. Le asustaba lo que él representaba. La presunción despreocupada de tener derecho. La presunción de culpabilidad que se atribuía a la piel antes que a la palabra. La creencia de que la autoridad no necesitaba justificarse cuando nadie la veía. Haley regresó a su vehículo e hizo como si revisara sus documentos. Aunque ni siquiera había escrito nada en la terminal del coche, era el teatro número 1 que se representaba a diario, sin ser visto ni cuestionado. Golpeó el maletero de su camioneta como si estuviera probando si tenía alguna debilidad. Lena entrecerró los ojos. Ese golpecito despreocupado. Territorial era justo el tipo de detalle que nunca aparecería en los informes, pero que lo significaba todo para alguien atento. Dentro del edificio federal, la llamaban agente Whitaker. Su nombre figuraba en los informes que circulaban a Washington. Dirigía las revisiones de políticas y el cumplimiento ético. Autorizaba las medidas disciplinarias para los agentes que usaban su placa como arma. Pero allí, nada de eso importaba. Era negra. Estaba sola. Y estaba en el código postal equivocado. Recordó una audiencia hace apenas 2 meses, cuando una joven agente de una comisaría vecina defendió una parada injustificada diciendo que parecía fuera de lugar. Eso fue todo. 4 palabras. Fuera de lugar. Eso fue todo. Rayleigh regresó a su ventana con una pizca de seguridad engreída. Todo parece limpio, dijo, pero aún no le devolvió el carnet de conducir. Solo era cauteloso, ya sabes, con todo lo que está pasando en las noticias últimamente. La voz de Lena no tembló. Me detuviste sin motivo. Eso no es cautela. Eso es discriminación. Se erizó. Señora, solo intento mantener la seguridad de la comunidad.
Esa frase la había oído cientos de veces. Seguridad era la palabra que usaban para justificar el control. Seguridad significaba silencio. Seguridad significaba obediencia. Y cuando alguien como ella no cumplía exactamente como esperaban, la seguridad se convertía en la excusa para escalar la situación. «Has visto mi identificación», dijo con un tono más frío. «Tienes mi matrícula. Has inspeccionado mi vehículo visualmente. A menos que vayas a presentar una denuncia, te sugiero que me devuelvas la licencia». Dudó. El momento se alargó demasiado. Su autoridad se desvanecía lenta y sutilmente, pero Lena lo percibía. Es lo que pasa cuando un sistema basado en el instinto se topa con alguien que conoce las reglas mejor que quienes las hacen cumplir. Entonces, como si intentara recuperar el control, volvió a mirar hacia el asiento trasero. Le preguntó, señalando con la cabeza un maletín rígido negro junto al maletín de su portátil. «Documentos», respondió ella. Levantó una ceja. Ella respondió con silencio. Había una tensión que trascendía la parada. Fue institucional, histórico. Su padre le había enseñado de adolescente qué hacer cuando la policía la detenía. Su hermano no había tenido tanta suerte. Una multa menor se había convertido en un arresto. Ese arresto se había traducido en 2 años de universidad perdida, gastos legales y antecedentes penales. Eso era lo que la enfurecía. No la inconveniencia, ni la falta de respeto, sino el hecho de que no era un error. Era un patrón. Su silencio era más fuerte que la ira. Rayleigh cambió de postura otra vez. «¿Dónde dijiste que trabajabas?» «No». Otro latido largo. Luego le devolvió el carnet. «Está bien», dijo. Pero no hubo disculpa. Solo un suspiro. «Conduce con cuidado». Tomó la licencia, la guardó y no le dio las gracias. Al salir del arcén, Lena no aceleró. Condujo despacio, con cuidado, dejando que el coche se encogiera en el retrovisor. Sabía que la observaba. Hombres como él siempre observaban hasta que ya no podían más. 5 minutos después, llegó al estacionamiento debajo del edificio federal. El guardia de la puerta la reconoció al instante. «Buenos días», dijo. Al levantarse la barrera, sintió que sus hombros empezaban a relajarse. Solo un poco, pero la presión no desapareció del todo. Todavía no. Aparcó, apagó el motor y se sentó en el silencio de la camioneta. Buscó su teléfono y abrió la aplicación de grabación segura conectada al sistema interno de la agencia. Subió la grabación del encuentro. La archivó como detención injustificada, Distrito Suburbano 6A, y añadió una nota. El sujeto no alegó causa legal. Se resistió a la claridad procesal y la grabación de la cámara del tablero estuvo activa todo el tiempo. No necesitaba enojarse en el informe. Solo necesitaba que existiera porque la verdad no siempre resonaba. A veces simplemente esperaba, documentado, fechado, archivado, listo. Lena no había planeado mencionar la parada. Rara vez lo hacía. Encuentros como ese solían permanecer en silencio, demasiado pequeños para provocar indignación, demasiado comunes para denunciarlos. Pero algo en la sonrisa burlona de la gente, en su forma de decir, «conduce con cuidado», como si aún tuviera la última palabra, la acompañó más tiempo del debido. Lo llevó consigo por el ascensor, atravesó las puertas de seguridad y entró en la sala de reuniones con paredes de cristal, donde ya esperaban otros 3 agentes. Se sentó, abrió su portátil y abrió el archivo. El videoclip ya estaba subido, con fecha y hora, sincronizado con su identificación. El primer punto de inflexión no fue lo que le pasó a Lena, sino lo que decidió hacer con ella. A las 8:06 Ansitache envió la grabación a la agente especial a cargo, Deborah Klene, con un simple mensaje. Incidente de vigilancia en el campo. Sugerimos revisión, posible coincidencia de patrones. Deborah fue firme, astuta y, sobre todo, blanca. Respondió en menos de 5 minutos. «Llevaré esto a supervisión», respondió Lena. «Estoy bien». Solo estaba cansado. No era mentira. Tampoco era toda la verdad.
Al mediodía, el equipo de asuntos internos de la agencia se enteró. No porque Lena armara un escándalo, sino porque su parada coincidía con otras dos en la misma comisaría, ambas involucrando a profesionales negros conduciendo en Summit Ridge o sus alrededores. Ninguno había presentado denuncia formal. Todas habían sido grabadas con cámaras de tableros similares. El caso de Lena, sin embargo, era diferente. Era una de los suyos, y eso lo cambió todo. El segundo punto de inflexión vino de fuera del control de Lena. Denley no tenía ni idea de que su visita casual estaba a punto de recaer en alguien de rango superior a todos los supervisores a los que había respondido. Alrededor de la 1:30 p.m. recibió una notificación formal de contacto de un enlace de la agencia, solicitando aclaraciones sobre una visita matutina que involucraba a un agente federal. Le dijeron que presentara un informe escrito en 24 horas. Al principio, no entró en pánico. Pensó que podría explicarlo, llamarlo una patrulla de rutina, una situación malinterpretada. Pero cuando inició sesión en el portal y vio que la marca de tiempo coincidía con la matrícula de Lena Whitaker, se le revolvió el estómago. Había oído su nombre antes, y entonces lo comprendió. La habían citado en un memorando departamental sobre protocolos contra prejuicios raciales. Deambuló durante 15 minutos antes de sentarse a escribir el informe. No mintió del todo, pero omitió el comentario equivocado sobre el vecindario. Evitó mencionar la petición de registrar su vehículo sin causa probable. Dijo que estaba tranquila, que no cooperaba, y que le parecía prudente evaluar su presencia debido al aumento de la delincuencia en la zona. Era un lenguaje de manual, lo suficientemente ambiguo como para eludir las consecuencias, o eso creía. El tercer punto de inflexión llegó cuando se reprodujeron las imágenes en voz alta. A las 4:10 p.m, la Junta de Revisión Interna de la agencia se reunió a puerta cerrada. Lena no estaba en la sala, pero su voz sonaba tranquila, incluso cortante. La frase, "Eso no es precaución, eso es perfilación", cayó como una bala silenciosa. El momento en que tocó el maletero, la pausa cuando ella se negó a abrir el maletín, la petición de echar un vistazo rápido al interior. La Junta de Revisión observó en silencio. No porque el video fuera dramático, sino porque no lo era. Era rutinario y eso lo empeoraba. Vieron el momento en que el poder pasó de la autoridad tácita a la moderación consciente. Lena nunca alzó la voz. Nunca reveló su placa. No lo necesitaba. Su presencia, su silencio, su negativa a seguir el guión que se esperaba de ella. Esas eran sus armas. La Junta tomó 3 decisiones antes de 500 cum. Primero, auditarían formalmente el historial de detenciones de Denley de los últimos 12 meses. En segundo lugar, notificarían al comandante de distrito sobre una revisión ética pendiente. Y en tercer lugar, recomendarían usar las grabaciones de Lena en un nuevo módulo de capacitación. Sesgo en la práctica. Reconocer patrones no obvios. Lena no se enteró de nada hasta la mañana siguiente. Al llegar a su oficina, Débora le entregó una carpeta sellada. Dentro había un memorando con la etiqueta de acción interna confidencial. Indicaba su nombre como colaboradora de campo y detallaba las recomendaciones aprobadas por el panel de supervisión. Al final había una nota manuscrita. Hiciste lo correcto. El silencio también cuenta. Lena no sonrió. No se sentía victoriosa. Se sentía mesurada, un poco más pesada, tal vez, pero no sola. Dejó la carpeta en su escritorio y se acercó a la ventana de abajo. La ciudad se movía con lentitud. Gente cruzando las calles, autobuses silbando al detenerse, bicicletas zigzagueando entre los coches. Nada destacable. Pero por primera vez en mucho tiempo, Lena se permitió creer que tal vez, solo tal vez, el silencio adecuado pudiera cambiar algo. Después de todo empezó con un video, pero no terminó ahí. Una semana después de que se enviara la grabación de la detención de Lena, un equipo interno de análisis detectó un patrón. Misma comisaría, mismo barrio, misma hora. Los agentes cambiaban. Las excusas cambiaban,
pero los objetivos rara vez lo hacían. Los conductores negros, especialmente las mujeres, eran detenidos con más frecuencia cerca de Summit Ridge que en cualquier otro lugar de la ciudad circundante. Y ninguna de esas detenciones resultó en arrestos. Ninguna reveló contrabando, pero todas se registraron como preventivas. La palabra preventiva se había convertido en un escudo. Lena observaba cómo se acumulaban las cifras en su pantalla. No gritaban, susurraban. Una silenciosa y condenatoria acumulación de poder descontrolado. Su caso no era único. Era típico. Ese era el verdadero peligro. Remitió el informe al subdirector Ramos con una breve nota. No se trata de un asunto de cultura, sino de cultura. Ramos respondió en persona. Pasó por su oficina 2 días después. Se apoyó en el marco de la puerta como si cargara con demasiadas decisiones y dijo: «Necesito que informe a la justicia». Ella levantó la vista, asintió. «Y no solo a tu caso, sino a este». Señaló el informe que aún brillaba en su pantalla. Fue entonces cuando Lena se dio cuenta de que esto ya no era un asunto secundario. Se estaba convirtiendo en un expediente con potencial. El Departamento de Justicia programó una sesión informativa privada sobre políticas. Lena no estaba sola. El Comité de Supervisión envió a otros 2 agentes, uno centrado en análisis de comportamiento y el otro en equidad procesal. Se sentaron en una sala beige con una larga mesa de madera frente a 4 fiscales federales y un enlace de derechos civiles. Lena les explicó las imágenes. No solo las Jess. Otros 2 clips mostraban intercambios similares, diferentes agentes, el mismo lenguaje. No pareces de por aquí, solo por precaución. Hemos sufrido allanamientos. Dejó que el silencio hiciera el trabajo entre los clips. Luego sacó el historial de paradas de la comisaría, superpuesto con mapas demográficos. La disparidad era indiscutible, era cuestión de matemáticas. Uno de los abogados se inclinó hacia adelante. Esto nunca se informó a asuntos internos. «No hay quejas formales», respondió Lena. «Pero la mayoría de la gente que es detenida así no se queja. Solo quiere volver a casa». La representante del Departamento de Justicia garabateó algo en su blog. Nadie dijo nada por un momento. Lena continuó. «No se trata de manzanas podridas», dijo con voz firme. «Se trata del entorno que les dice a esas manzanas que nunca se pudrirán». Hicieron preguntas inteligentes sobre políticas, capacitación y modelos de supervisión. Lena respondió a cada una con la serena autoridad de quien pasó años escuchando las excusas de hombres que creían que las reglas no les aplicaban. Al terminar la reunión, el enlace se puso de pie y dijo: «Emitiremos una recomendación, no solo para ese distrito, sino para todos los departamentos suburbanos con indicadores similares». Lena asintió. No sonrió, pero algo en su corazón se alivió. Esa misma semana, el Comité Interno de Ética de la agencia emitió un memorando. Todos los oficiales en zonas marcadas por disparidad demográfica tendrían que someterse a una revisión obligatoria, parcialmente basada en las grabaciones de Lena. Su grabación, que antes era un acto aislado de instinto de supervivencia, ahora era material de entrenamiento federal. Mientras tanto, se reabrió el expediente del agente Dingley. 5 detenciones previas, todas previamente desestimadas, estaban ahora bajo revisión formal. El agente que antes sonreía con sorna ante la moderación de Lena, de repente respondía preguntas que no podía ignorar. Pero el cambio no era solo burocrático, era cultural. Lena empezó a recibir correos electrónicos, mensajes silenciosos de otros agentes, oficiales, incluso despachadores. Vi el video de entrenamiento. Gracias. No me di cuenta de lo mal que se veía hasta que lo volví a ver. Se mantuvieron firmes. Eso significa más de lo que creen. Algunos eran de mujeres, otros eran de personas que nunca habían sido detenidas, pero siempre habían sospechado que el peso no estaba distribuido equitativamente. Lena leyó cada uno, pero solo respondió a unos pocos. No le interesaban los aplausos, le interesaba el seguimiento.
Un correo electrónico destacó. Provenía de un sargento negro de un condado vecino. Escribió: Mi sobrina pasa por ese barrio todas las mañanas para ir a la escuela. Antes le decía que no se moviera. Ahora le digo que lleve una cámara de coche. Lena lo imprimió y lo pegó en su casillero porque le recordaba que lo que sucedió esa mañana no se trataba solo de una parada. Se trataba del guión invisible escrito en las aceras, en el silencio, en la forma en que algunos barrios podían sentirse protegidos y otros eran vigilados. Se necesitó una placa federal, una cámara oculta y muchísima resistencia silenciosa para demostrar lo que miles ya sabían. Y aún así, sabía que no era suficiente. Pero era un movimiento. Lena estaba de pie frente al espejo del baño, con la corbata desabrochada y la chaqueta aún puesta. Horas después de que el día hubiera terminado, su apartamento estaba en silencio. Solo el zumbido de la ciudad presionaba levemente contra la ventana. No se sentía una heroína. Ni siquiera se sentía victoriosa. Lo que sentía era algo más frío, algo más firme. Una sensación de peso moral que finalmente se notaba, pero que aún no se aliviaba. Repasó mentalmente la parada por enésima vez, no porque dudara de sus acciones, sino porque sabía lo cerca que había estado de cambiar. ¿Y si hubiera hablado más rápido? ¿O se hubiera movido con más rapidez? ¿Y si se le hubiera quebrado la voz? ¿Y si no hubiera sido del FBI? Esto último era lo que más la atormentaba. Pensó en todos los conductores que no habrían tenido la placa, la grabación, ni el privilegio de ser creídos. Por cada Lena Whitaker con credenciales federales, había miles de mujeres como ella. La misma piel, la misma voz, el mismo código postal, pero nunca llegó a presentar un video. Nunca vio su material convertido en política. La justicia se dio cuenta. No siempre parecía un tribunal. A veces parecía un documento archivado discretamente. A veces parecía un nuevo video de formación enviado a 1000 buzones. A veces parecía un hombre obligado a replantearse una decisión que antes consideraba inofensiva. Pero la justicia, la verdadera justicia, tenía que ser más profunda. Tenía que ser imaginada de otra manera. No podía depender de quién llevara la placa. No podía depender de quién tuviera la cámara. Tenía que estar arraigada en el instinto mismo de quienes juraban proteger. A la mañana siguiente, Lena llegó temprano al trabajo. Llevaba la misma chaqueta de aquel día, la que llevaba cuando la detuvieron, pero esta vez se prendió una pequeña solapa bajo el cuello. No era algo común, era un regalo de un colega que había visto la grabación, y simplemente dijo: «Me has recordado lo que se supone que es esta avis». Entró en la sala de conferencias y sacó el último borrador del módulo de formación. Su voz narraba el video, ahora tranquila, mesurada. No se enfureció, se rindió cuentas. Le dio al play. La pantalla mostró la pausa, y luego su voz firme. Fue sutil, pero un cambio. La justicia no rugió en ese video. No arrestó a nadie, pero dijo la verdad. Y por ahora, eso era suficiente. Por ahora, se conformaba con saber que el siguiente agente que viera la grabación oiría su voz antes de cometer el mismo error. Y tal vez, solo tal vez, eso cambiaría algo. Nos decimos que la justicia es ciega, que no ve piel, placa ni barrio. ¿Y si la justicia no es ciega en absoluto? ¿Y si lo ve todo y simplemente elige dónde mirar? Lena Whitaker no alzó la voz. No impuso su rango. Dejó que el sistema se mirara al espejo. Y cuando lo hizo, se estremeció. Esta historia no trataba sobre una ley quebrantada. Trataba sobre un hábito roto. El reflejo de dudar, de detenerse, de afirmar el poder cuando no se necesitaba. Se trataba de las maneras silenciosas en que la dignidad se pone a prueba, y las maneras aún más silenciosas en que la gente se defiende. Así que esta noche, pregúntate. En un país donde el silencio es supervivencia, ¿qué se necesita para hablar sin levantar la voz?